Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a seguir repasando la ley 19.300. Vamos a partir del artículo 10 ya. Les decía que vamos a seguir repasando la ley 19.300 de medio ambiente. Eh, yo creo que hasta la materia del día, ¿cuándo tenemos clase de nuevo? El jueves, creo. Hasta la materia del día jueves entraría en la segunda prueba parcial. ¿Ya? La segunda prueba parcial es la otra semana, por si acaso. Entonces vamos a seguir viendo la ley. Estábamos viendo la ley 19.300, ley sobre bases generales del medio ambiente, de marzo del 94. Habíamos visto varias definiciones importantes. Vamos a partir del artículo 10. A modo de repaso, ya, artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Entonces vimos que los acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas. Letra B, líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. Letra C, centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. Les explicaba que muchas empresas, cuando ya, por ejemplo, en el reglamento que vamos a ver, donde están indicados el tamaño de los proyectos, ¿ya? Porque aquí se habla de aeropuertos, terminales de buses, pero no se habla del tamaño. No es lo mismo un terminal con 10 estacionamientos que un terminal con 100 estacionamientos, ¿cierto? El impacto que van a generar, ya sea en congestión vehicular, por ejemplo, a la salida de los buses, o de material particulado, es distinto. Por lo tanto, en el reglamento se ve el tamaño. Pero aquí en la letra C ya se está hablando de cantidades, ¿cierto? Dice centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. Por lo tanto, muchas empresas, entonces, para bypassear la ley, hacen, por ejemplo, un generador con 2,8 megawatts, ¿ya? De potencia. Con eso ya no entran al SEA, ¿cierto? Al Servicio de Evaluación Ambiental. Pero como le digo, esos detalles los vamos a ver en el reglamento, que seguramente los vamos a empezar a ver el jueves, pero los voy a preguntar seguramente en la tercera prueba, no en la segunda. Letra D, reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Letra E, aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. No sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos reactores nucleares. ¿Ya? Lo que pasa es que no los utilizamos para generar energía, sino más bien para un fin de investigación y para purificar alimentos. ¿Ya? Pues está establecido en Peñalolén, ¿ya? Lamentablemente está cerca de la llamada falla San Ramón, pero ahí hay un reactor nuclear de la Comisión Nuclear de Energía, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, eso. Le trae aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. Letra F, puertos, vías de navegación, astilleros, terminales marítimos. Letra G, proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el párrafo 1 bis. Letra H, proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. Ya sabemos que zona latente es cuando alguna norma, a lo menos una, está dentro de casi sus límites, o sea, con un 80 a un 100% del valor máximo, o el mínimo, dependiendo de la ley, ¿cierto? Y la zona saturada es cuando a lo menos una norma ya ha sido sobrepasada.
Entonces hablamos de zonas saturadas cuando, por ejemplo, en una comuna, una norma ambiental ya ha sido sobrepasada, a lo menos. A veces hay más de una norma sobrepasada. Entonces, obviamente, levantar un proyecto industrial o inmobiliario en esa zona hay que estudiarlo muy bien. Letra I, proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, desde las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Tampoco se está hablando del tamaño acá, ¿cierto? Obviamente, cuando dos viejos andan recorriendo Coyihuay en busca de una veta de oro, no están incluidos en esta letra, ¿cierto? Estamos hablando de proyectos que vayan a generar realmente impacto. Letra J, ojo que dice disposición de residuos y estériles. Entonces ahí no estamos hablando solamente de la mina, sino también de dónde dejamos, por ejemplo, el estéril, dónde dejamos los escoriales de las fundiciones, dónde dejamos los residuos, por ejemplo, los rices, los riles. Los rices son los residuos industriales sólidos, los riles, residuos industriales líquidos, que genera la minería, ¿cierto? Y especialmente la metalurgia en las plantas procesadoras, se refiere a las plantas de beneficio. Y también, obviamente, los tranques de relave, ¿ya? También es un lugar de disposición de estériles. También incluye la extracción industrial, eso es lo único que habla más o menos de cantidad. Extracción industrial de áridos, turba o brea. O sea, si yo voy con una carretilla a la orilla del estero Pelumpén, el estero Pelumpén es el estero que cruza Limache. Si yo voy a la orilla del Pelumpén con una carretilla y saco greda o saco árido, ¿cierto? Para la construcción de mi casa, obviamente no está incluido, no tengo que elevar una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Letra J, oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. Hablamos que hay dos tipos de ductos mineros principales. Uno es el que transporta el relave, ¿cierto? Los relaves que van a lugar donde se disponen finalmente, que es el tranque de relave, y otro es donde se transporta, ¿cierto?, el concentrado, como pulpa. Ese concentrado como pulpa, por ejemplo, viaja desde Pelambre hasta la orilla del mar, cerca de Los Vilos. ¿Ya? Hagan silencio, por favor. Entonces, de esos ductos mineros estamos hablando. Letra K, instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productos de materias para la construcción, de equipos y productos metálicos, curtiembres de dimensiones industriales. Es lo único que te dice. Eso es lo único que te puede hablar de un poco del tamaño, de dimensiones industriales. Letra L, agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería, engorda de animales, de dimensiones industriales. Nuevamente aparece esa palabrita, que nos indica de alguna forma la cantidad, ¿cierto?, el volumen. Obviamente si tengo 3 vacas en mi casa y vendo leche a mis vecinos, no estoy considerado dentro de esa lechería, ¿cierto? Lo mismo si tengo 4 o 5 pollos en la casa. Letra M, proyectos de desarrollo o explotación forestal. Esto se llama silvicultura, en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, no en cualquier lado, en terrenos frágiles o suelos frágiles, se refiere a que están, cuando habla de suelos frágiles no se refiere a la competencia física, sino se refiere a que es frágil en el sentido de que si yo introduzco, por ejemplo, una especie, como es el pino o el eucaliptus, puedo dañar considerablemente el ecosistema. A eso se refiere con suelos frágiles. En terrenos cubiertos de bosque nativo, ¿cierto? Voy a hacer una explotación forestal, obviamente tengo que cortar el bosque nativo. Entonces ahí tengo que entrar a pedir permiso, ¿ya? Porque no hay llegar y cortar el bosque nativo. Industrias de celulosa, pasta de papel y papel. ¿Por qué? En el bosque nativo tengo que pedir permiso porque hay especies que están en peligro de extinción, como por ejemplo acá en la quinta región el belloto norte, ¿ya? Industrias de celulosa, pasta de papel y papel. Plantas astilladoras, elaboradores de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Todo esto va dejando
va dejando residuos orgánicos que se pudren, ¿ya? Entonces es complicado. Recuerden ustedes que las plantas, los árboles son seres vivos y se pudren y generan malos olores igual o peor incluso que cuando se descompone la materia orgánica animal. Letra N, proyectos de explotación intensiva, cultivo y planta procesadora de recursos hidrobiológicos. Se refiere especialmente a las salmoneras, ¿cierto? En el sur. Letra Ñ, producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas. Aquí nuevamente entramos los mineros, ¿cierto? Los metalúrgicos en el circo, ¿cierto? Porque habla de producción, almacenamiento, por ejemplo, las fundiciones producen ácido sulfúrico, ya que con la planta de filtro, ¿cierto? Que me permite filtrar los ácidos, los gases sulfídricos que que antes tiraban a la atmósfera, ahora pasa por una planta de filtro para evitar tirar este material tóxico, ¿cierto?, a la atmósfera, y con eso yo genero ácido sulfúrico. Entonces ahí entrarían, por ejemplo, las fundiciones. Después dice almacenamiento. Se almacenan grandes cantidades de tóxicos y reactivos que pueden ser tóxicos tanto para el medio ambiente como para las personas. Por ejemplo, una de las cosas que se concentra en las fundiciones para evitar tirarlo a la atmósfera es el arsénico, ¿ya? El arsénico, ¿ya? También pasa por filtro los gases para capturar, ¿cierto?, el arsénico y que no sea arrojado a la atmósfera. Entonces, todo eso se agregan a maxi sacos, que son sacos como de 400 kilos cada uno, con arsénico. Después dice transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas. Muchas cosas se reutilizan, ¿cierto? Por ejemplo, las aguas ácidas que pasan por las pilas de lixiviación, yo las reutilizo. Una vez que descargo el cobre, las reutilizo para seguir bañando las pilas. Después habla de transporte, ¿cierto? Disposición, almacenamiento de explosivos. Lo mismo, ¿cierto? También le toca a la minería. Radioactivas, inflamables, transporte de combustibles en la minería es importante, sustancias corrosivas también, como el ácido sulfúrico, y en el caso de las minerías del oro, transportamos soluciones con cianuro, entonces mucho más venenoso aún. Letra O, proyectos de saneamiento ambiental tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos, se refiere a las plantas de tratamiento de aguas servidas como el que está en La Farfana y en Maipú, que son de origen domiciliario, rellenos sanitarios, los basurales, ¿cierto?, que son enormes lugares que están alejados de la ciudad, pero donde van a dejar todos nuestros desechos de origen doméstico. Es complejo todo ese tema porque se van depositando en un mismo lugar, aumentando el peso, se van descomponiendo y esos líquidos percolan, ¿cierto?, y contaminan los suelos y las napas subterráneas. Después dice emisario submarino. Bueno, los emisarios submarinos son básicamente las cañerías por donde tiran todos nuestros desechos, ¿cierto?, de origen orgánico, los que llegan al alcantarillado. Antes lo tiraban todo, en los de los 90 para atrás, todo esto salía a la orilla del mar. Esos son los emisarios submarinos. Hoy en día no, porque primero pasan por una planta de tratamiento de agua servida y después lo arrojan, pero igual se van a echar al mar. Entonces todavía existen emisarios submarinos. La única diferencia es que antes lo arrojaban prácticamente a 10, 15 metros de donde uno se estaba bañando, y uno se estaba bañando, y una vez me estaba bañando en la playa esta, pucha, se me olvidó el nombre de Viña, playa Barca, y me encontré con un flotador ahí en el mar, así que fue bien desagradable. Sistema de tratamiento y disposición de residuos industriales, líquidos o sólidos. Todo esto tiene que ver con proyectos de saneamiento ambiental. Letra P, ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales. Todo lo que se vaya a hacer en un parque nacional, reserva nacional, monumento natural, hay que tener especial cuidado, ¿cierto? Porque hay que mantenerlo. Parques marinos, dice, reservas marinas o en cualquiera de otras áreas colocadas bajo protección oficial, bajo protección del Estado.
en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Si es que lo permite, tiene que pasar por una declaración o un estudio de impacto ambiental. Estamos viendo eso, acuérdense. Letra Q, aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas. O sea, cuando, por ejemplo, pasan estos aviones con pesticidas, ¿cierto? Para matar ciertas plagas que dañan la agricultura, obviamente pueden afectar zonas rurales, zonas donde viven los campesinos o comunidades cercanas, porque hay viento, ¿cierto? Entonces, aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos de agua. Puede que no haya una zona poblada, pero haya un curso de agua cercano que vaya a ser contaminado con estos productos. Letra R. Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas. Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas. ¿Ya? Eso incluye las salmoneras. Que utilicen organismos genéticamente modificados, ¿ya? Con fines de producción y en áreas no confinadas. Con fines de producción y en áreas no confinadas, o sea que puedan ser que estos elementos genéticamente modificados puedan contaminar zonas cercanas. El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento que después vamos a leer, ¿cierto?, establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados. Artículo 11. Entonces, todo esto lo estoy viendo a modo de repaso, sabiendo que el próximo jueves tenemos la segunda prueba parcial, ¿cierto?, de medio ambiente. Artículo 11. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente, ¿cierto?, el artículo 10, requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental cuando, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Basta que uno de estos se produzca de los proyectos del artículo 10 para que ya no pasen por declaración, sino por estudio de impacto ambiental. Letra A. Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de fuentes, emisiones o residuos. Entonces, se habla de cantidad o calidad, ¿cierto? Letra B. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, incluidos el suelo, agua y aire. Efectos adversos significativos. Eso es lo único que me dice en cuanto a cantidad. Letra C. Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida. Imaginemos que una comunidad mapuche, ¿cierto?, vive de la agricultura hace 200, 300 años en una zona y yo quiero levantar una represa y esa represa va a inundar esas tierras. Por lo tanto, esa comunidad mapuche ya no va a poder vivir de la agricultura y menos vivir en esa zona. Eso obviamente amerita, de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿cierto?, un estudio de impacto ambiental. No es que no se vaya a poder hacer, pero hay que estudiarlo y hay que compensar a las comunidades perjudicadas, ¿ya? Eso es lo que nos dice la ley. Entonces, especialmente las comunidades nativas. Entonces, a eso se refiere la letra D, dice localización, perdón, ¿dónde está? Letra C, reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida o costumbres de grupos humanos. Letra D, localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares. Me acordé de otro ejemplo de la letra C. En el año 2007, más o menos, el pueblo de Chuquicamata, mucha gente nació en Chuquicamata, era una pequeña ciudad, ¿cierto?, que tenía de todo, así como Sewell, que estaba prácticamente a los pies del Rajo. Pero el Rajo empezó a crecer tanto que el botadero de estériles también empezó a crecer y el botadero de estériles empezó a tapar la ciudad.
Entonces, obviamente, antes de que se aprobara el proyecto de un botadero que iba a empezar a tapar la ciudad de Chuquicamata, o el pueblo de Chuquicamata, tuvo que hacerse un estudio, o se debería haber hecho un estudio de impacto ambiental. No sé si en esa época se pudo haber logrado eso, no creo, pero fue igual un tema complejo porque hay gente que nació ahí, que vivía ahí y empezó a ver cómo el botadero, una torta de material gigante, ¿cierto? De aproximadamente 100 metros, no tanto, unos 50 metros de altura, empezó a cubrir las casas, los colegios de Chuquicamata. Entonces la gente tuvo que ser sacada de Chuquicamata y reasentada en Calama. La gente volvió a Calama. Chuquicamata nace como un pueblo, ¿cierto?, para vivir cerca de la mina, del lugar de trabajo, pero finalmente la mina creció tanto que empezó a comerse, como les digo, Chuquicamata, y tuvo que volver nuevamente la gente, después de varios años de haber vivido en Chuquicamata, a Calama. Entonces ahí obviamente ameritaba un estudio de impacto ambiental. Silencien el micrófono, por favor. Letra D. Localización en o próxima a poblaciones, recursos, áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Entonces, cualquier proyecto, ¿cierto?, que pudiera impactar sobre, por ejemplo, el humedal del río Concagua o sobre un glaciar, se piensa que el proyecto, se sabe que el proyecto 244 de Andina, que fue un proyecto que se le dio mucho auge en los años 2011, 2012, se detuvo justamente y se dividió en etapas porque implicaba remover partes de un glaciar o un glaciar completo para poder explotar esa zona mineralizada, ¿ya? Por la empresa andina. Hoy en día, primero se paró ese proyecto y después se dividió en etapas para impactar lo menos posible. Esto se hace ahora, pero en los años 70, 80, Andina y otras empresas arrasaron con glaciares para sacar el mineral que estaba bajo ellos, ¿ya? Porque no había leyes que protegieran los glaciares. Y no nos dábamos cuenta, ¿cierto?, de la importancia de un glaciar a 3.000, 4.000 metros de altura, que finalmente es lo que permite que esa zona tenga un microclima, que tenga nieve durante invierno, gracias a ese microclima, y finalmente ese glaciar y la nieve que cae, gracias a ese glaciar que está ahí, es lo que nos surte, ¿cierto?, de agua en verano. Esas cosas no se comprendían bien todavía. Y si se comprendían, los que la comprendían no tenían la fuerza, ¿cierto?, de la ley para poder aplicarla, ¿ya? Entonces, si hoy en día tenemos sequía en varias zonas, también es culpa nuestra. Letra E. Alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Les di ejemplos, ¿cierto? Si yo quiero poner, por ejemplo, una termoeléctrica o un tranque en Olmué, que es una zona turística, ¿cierto?, lo más probable es que vaya a tener que pasar por un estudio de impacto ambiental, porque voy a alterar el paisaje que la gente conoce de Olmué y que es lo que lo ayuda al turismo. Hay zonas que viven del turismo, entonces cualquier cosa que vaya a impactar eso o vaya a dañar el valor paisajístico tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. Letra F, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, ¿cierto?, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Se supone que se podría haberse apoyado de esta letra, ¿cierto?, para evitar que el Dakar pasara por Chile cuando pasó el año 2011, 2012, no recuerdo bien. Bueno, yo tengo un amigo que es arqueólogo que lo mandaron a ver qué zonas podían ser dañadas con valor arqueológico. Había más de 800 puntos con valor arqueológico, pero eso no importó, ¿ya? Ahí mandaba la plata y pasó nomás. Y cuando las motos, claro, no hacen mucho daño, pero los camiones y los autos que pasan por una zona donde hay, por ejemplo, cementerios indígenas, restos de cultura precolombina, eso ya se dañó ya, definitivamente. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra A,
y los efectos adversos señalados en la letra B, se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A la falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que señala el reglamento. ¿Qué significa eso? Que hay normas que nosotros no tenemos, por ejemplo, como la norma de suelo. Entonces, si no tenemos normas de suelo, tenemos que guiarnos por normas internacionales, como por ejemplo la norma que se utiliza en España, la norma de la Comunidad Europea, que tiene que ver con los suelos. Artículo 11. Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de, por ejemplo, levantar, por ejemplo, una termoeléctrica de 20 megawatts, perdón, 30 megawatts, yo vaya a hacer dos proyectos de 15, ¿ya? Para bypassear la ley, ¿ya? A eso se refiere. Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, si se ve que están haciendo eso para bypassear la ley, está prohibido. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental para ingresar adecuadamente al sistema. No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas. Si yo demuestro, por ejemplo, porque se paró el proyecto 244 de Andina, pero si yo demuestro que yo no lo dividí para bypassear la ley, sino que lo voy a hacer por etapas, ahí puede pasar, ¿ya? Artículo 11 ter. En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto original. Aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad existente para todos los fines legales pertinentes. Artículo 12. Los estudios de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Ya aquí ustedes se van a dar cuenta que las materias que exige la ley son bien complejas para un estudio de impacto ambiental, por eso todos quieren bypassear el estudio y solamente ojalá generar una declaración, porque es mucho menos exigente. Letra A, una descripción del proyecto o actividad. B, la descripción de la línea de base. ¿Qué es la línea de base? Es, por ejemplo, conocer cuál es la flora, la fauna, en la zona donde se va a establecer el proyecto, antes de generar el proyecto. ¿Para qué? Para saber si mi proyecto va a generar impacto, por ejemplo, sobre la flora o la fauna. Imaginen ustedes que justo en la zona donde yo quiero levantar un proyecto hay una especie en peligro de extinción. Entonces, obviamente ahí va a ser más complejo que se me pueda aprobar mi proyecto. A eso se refiere. Para eso es la línea de base. Y la línea de base no se genera en 2 meses ni en 3 meses, a lo menos en un año. Porque las especies que vienen en invierno, muchas veces vienen en invierno solamente, y hay especies que vienen en verano y solamente en verano. Por lo tanto, para hacer un estudio correcto de línea de base, necesito por lo menos medir la flora y la fauna en todas las estaciones del año. Por ejemplo, para saber dentro de la línea de base, si estoy cerca de una cuenca hidrográfica donde pasa un río o un estero, tengo que conocer el caudal ecológico, cuál es el caudal mínimo para que se mantenga la flora y la fauna, ¿cierto?, en torno a ese río. Tengo que determinar ese caudal, y eso no se determina en un año ni en 2 años, tengo que tener muchos antecedentes, ojalá antecedentes históricos de por lo menos 10 años, porque hay veces que el clima pasa por periodos de sequía cada 50 años, por ejemplo. Entonces, si yo no medí ese periodo de sequía, porque solamente medí los últimos 10 años, no voy a poder conocer el caudal mínimo que debería tener un río que pase por periodos de sequía cada 50 años. Entonces, es bien complejo esto de la línea de base. Se contratan muchos profesionales para hacerla.
La descripción de la línea de base que deberá considerar todos los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, aun cuando no se encuentren operando. Letra C, una descripción pormenorizada de aquellos efectos característicos o circunstancias del artículo 11, ¿cierto?, que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Los del artículo 11 me indicaban, ¿es cierto?, los posibles impactos de las cosas que estaban en el artículo 10. Entonces hay que hacer una descripción pormenorizada de aquellos efectos característicos o circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Letra D, una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo, cuando el proyecto deba presentar un estudio de impacto ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra A del artículo 11, y no existiera norma primaria de calidad o de emisión en Chile o en los estados de referencia que señala el reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas. Entonces, si no existe una norma en Chile y tampoco existe una norma dentro de los países que propone el reglamento, el proponente, ¿cierto?, del proyecto deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas. Habla de la salud de las personas, nomás se refiere a las normas primarias. Letra E. Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán cuando ello sea procedente. O sea, tengo que presentar qué medidas voy a adoptar para eliminar o minimizar los efectos adversos, ¿ya? Eso incluye acciones de reparación que se pudieran requerir. Letra F, un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al estudio de impacto ambiental. Tengo que hacer un seguimiento de cómo es el comportamiento de las variables ambientales que van a ser afectadas por el proyecto. Letra G, un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. ¿Ya? Eso implica una carta Gantt de cómo voy a cumplir la legislación ambiental aplicable. No basta con decir sí la voy a cumplir. Tengo que demostrar que la cumplí. Artículo 12. Las declaraciones de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Las declaraciones, acuérdense que tienen que ver con proyectos más pequeños, que realmente no van a impactar, que demostré que no van a impactar, que no van a impactar gravemente, ¿cierto?, el medio ambiente. Ahí es cuando yo puedo hacer una declaración de impacto ambiental. Letra A. ¿Qué va a considerar la declaración de impacto ambiental? Una descripción del proyecto o actividad. Letra B. Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11. O sea, tengo que demostrar que no voy a impactar el medio ambiente, que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Letra C. La indicación normativa ambiental aplicable y la forma en la que se cumplirá. Letra D. La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento. Entonces tengo que, como dice la letra D, la indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables. Hay muchos permisos que me tienen que dar, por ejemplo, la municipalidad, por ejemplo, ¿ya? El uso de tierra, el permiso de construir algo, por ejemplo, tiene que pasar por permisos sectoriales. Si estoy cerca de la costa, del Cernapesca, si tengo que pedir permiso a la autoridad marítima si estoy cerca de la costa. Entonces, a eso se refiere la indicación de los permisos ambientales. Artículo 13. Para los efectos de elaborar y calificar un estudio o declaración de impacto ambiental, el proponente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los órganos de la Administración del Estado competentes, en su caso, se sujetarán a las normas que establezca el reglamento. Todavía no estudiamos el reglamento. Este reglamento será dictado mediante decreto supremo por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente y contendrá lo menos lo siguiente. Lista de los permisos ambientales sectoriales, ¿cierto?, de los requisitos para su otorgamiento.
y de los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento. La letra A no tiene nada que ver con la ley medioambiental propiamente tal. Son cosas aparte que se deben cumplir. Lista de los permisos ambientales sectoriales, de los requisitos para su otorgamiento y de los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento. Letra B. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que existiera esta ley, eso se tenía que presentar. Letra B. Contenidos mínimos detallados para la elaboración de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Contenidos mínimos detallados para la elaboración de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13 y 18, según corresponda. Letra C. Procedimiento administrativo para la evaluación de impacto ambiental. Artículo 13 bis. Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido antes o durante el proceso de evaluación negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. Hay gente que pueda ser afectada con mi proyecto, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante sociabilizar el proyecto antes de presentarlo, sociabilizarlo con la comunidad, especialmente con comunidades que puedan ser impactadas o que tengan prejuicios respecto al proyecto, ¿ya? Entonces, aquí lo que me está diciendo la ley es que debo avisar que ya empecé con negociaciones. Artículo 13 dice, los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido antes o durante el proceso de evaluación, negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación. Por ejemplo, ya les vamos a permitir que pasen por nuestro territorio con un camino, por ejemplo, pero no sé, por la comunidad les pide que les levanten un colegio y un parque, ¿ya? A eso se refiere con medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, estos no serán vinculantes para la calificación ambiental. ¿Qué significa? Que yo puedo llegar a un acuerdo con la comunidad, pero eso no significa que se me vaya a aprobar el proyecto ya por el SEA. Por eso dice que no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad. Artículo 14. El procedimiento administrativo a que se refiere la letra C del artículo 13 considerará los siguientes aspectos. Letra A. Forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado con atribuciones ambientales sectoriales que digan relación con el otorgamiento de permisos para el proyecto o actividad evaluado. Letra B. Fijación de plazos para las diversas instancias internas del proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en esta ley. Letra C. Definición de mecanismos de aclaración, rectificación y ampliación de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Cuando uno presenta un proyecto y la gente se entera y las secretarías ministeriales respectivas, ¿cierto? Que no son no solamente del medio ambiente, la municipalidad y otros organismos con permisos sectoriales, como por ejemplo la Autoridad Marítima, el Cernapesca, el Servicio de Salud, ¿ya? Ellos pueden presentar, por ejemplo, peros al proyecto, ¿ya? No, adenga se llama. Y yo tengo que saber responder a esos peros. Si no soy capaz de responder a esos peros que ellos proponen, lo más probable es que se me niegue el permiso y me salga negativo, ¿cierto? Mi proyecto por la autoridad respectiva, o sea, por el Servicio de Evaluación Ambiental. Se me niegue el permiso. A eso se refiere el punto C, dice, definición de mecanismos de declaración, rectificación y ampliación de los estudios y declaraciones de impacto ambiental en el evento de que sea necesario, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16 y 19. Letra D. Forma de participación de organizaciones ciudadanas de conformidad con lo provisto en el párrafo siguiente. Letra E. Forma de notificación al interesado del pronunciamiento sobre el estudio de la declaración de impacto ambiental. En general, en Latinoamérica, las empresas todavía no han sabido sociabilizar y tomar con el resguardo correspondiente este acercamiento a las comunidades. Entonces, muchos proyectos han sido rechazados justamente por esto, porque se presentan
peros por parte de la comunidad o por parte de permisos sectoriales de alguna autoridad, como por ejemplo la municipalidad, como por ejemplo, les vuelvo a repetir, la autoridad marítima, el servicio de salud, que corresponde a esa región o a esa región, ¿cierto? Ponen peros y no responden adecuadamente, con poca humildad, ¿cierto? Y eso hace que finalmente el proyecto se detenga. O por no haber conversado con las comunidades a tiempo y no haber sociabilizado el proyecto y no haber llegado a acuerdos con ellos, por bypaseárselo, por considerarlo gente ignorante quizás, después esta comunidad se levanta, ¿cierto? Y no deja pasar los camiones y hay problemas y finalmente el proyecto es negado, ¿ya? Entonces ahí estamos en debe, los latinos especialmente, en este tema, que es un tema ambiental, porque las personas viven en el medio ambiente. Artículo 14 bis. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los actos administrativos que se originen de él podrán expresarse a través de medios electrónicos, ¿ya? Se refiere a Internet, conforme a las normas de la Ley 19.799 y su reglamento, y a lo previsto en este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, no se considerarán faltas u omisiones del titular aquellas actuaciones que por fallas del medio electrónico, ¿ya? Imaginemos yo pasé un Word a PDF y se perdieron, no sé, por 2 líneas. A eso se refiere. Sin perjuicio de lo anterior, no se considerarán faltas u omisiones del titular, el que presenta el proyecto, aquellas actuaciones que por fallas del medio electrónico no puedan ejecutarse o acreditarse oportunamente dentro del procedimiento, debiendo adoptarse las medidas necesarias por el Servicio de Evaluación Ambiental para solucionar prontamente dichas fallas sin perjuicio para el titular. Entonces uno puede levantar estos documentos, ¿cierto? Y de hecho uno los puede ver en la página del CEA. Ustedes pueden ya empezar a ver proyectos que ya han sido presentados, otros han sido rechazados y otros le han puesto pero. Ustedes pueden acceder a esos proyectos, son públicos. Se entenderá que el titular de un proyecto acepta la utilización de técnicas y medios electrónicos en todas las actuaciones del procedimiento que le afectan, desde que ingrese su estudio o declaración, salvo que expresamente solicite lo contrario, ¿ya? El titular. Las observaciones que formularen las organizaciones ciudadanas y personas naturales que se refieren a los artículos 28 y 30 bis podrán expresarse a través de medios electrónicos también, conforme a las normas generales. A los peros me refiero, a la adenda. Sin embargo, no se emplearán medios electrónicos respecto de aquellas actuaciones que por su naturaleza o por expresa disposición legal deban efectuarse por otro medio, o sea, por papel. Artículo 14 ter. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se iniciará con una verificación rigurosa del tipo de proyecto y la vía de evaluación que debe seguir, con el objetivo de que no existan errores administrativos en el proceso de admisión a trámite de un proyecto. O sea, las empresas tienen que estudiar previamente, ¿cierto?, cómo se debe presentar un proyecto. Hay formas de patrón, ¿cierto? Patrones que uno puede seguir, estudios anteriores para poder seguir los mismos pasos. Así como ustedes para su trabajo de título tienen que guiarse, ¿cierto?, por una metodología, ¿ah?, y las normas que exige la universidad, de igual forma esto. Artículo 15. La comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo en su caso, tendrá un plazo de 120 días para pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental. La calificación favorable sobre un estudio de impacto ambiental será acompañada de los permisos o pronunciamientos ambientales que puedan ser otorgados en dicha oportunidad por los organismos del Estado. Ese inciso derogado no hay que leerlo, ¿cierto? Artículo 15 bis. Si el estudio de impacto ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación, que no pudiera ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, lo que habíamos hablado, ¿cierto? El director regional o el director ejecutivo así lo declarará mediante resolución fundada. ¿Y qué va a ocurrir? Ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento. O sea, se detiene el proyecto, no se va a poder llevar a cabo. La resolución a que se refiere el inciso precedente solo podrá dictarse dentro de los primeros 40 días contados desde la presentación del respectivo estudio de impacto ambiental.
¿ya? Si yo trato de presentar eso el día 41, ya no corre ya. Transcurrido este plazo, no procederá a devolver o rechazar el estudio por esa causal señalada, debiendo completarse su evaluación, ¿ya? Por eso es importante hacer las cosas a tiempo. Los organismos a los que se refiere el inciso cuarto del artículo 9 deberán comunicar tan pronto les sea requerido su informe al director regional o al director ejecutivo si en los estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto previsto en este artículo. En contra de la resolución que se dicte solo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de 5 días. Ya, imaginemos que salió aprobado un proyecto o por el contrario, rechazado. Entonces, en contra de esa resolución que se dicte, solo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de 5 días. Solamente voy a poder presentar un pero y que se me aclare por qué se rechazó dentro de 5 días, contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse dentro del plazo de 20 días. Artículo 16. Dentro del mismo plazo de 120 días, la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo en su caso podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del estudio de impacto ambiental que estime necesarias, otorgando un plazo para tal efecto al interesado, suspendiéndose de pleno derecho en el intertanto el término que restare para finalizar el procedimiento de evaluación. Hay 120 días para evaluar. El director ejecutivo o la comisión establecida presenta un pero, ¿ya? Ahí se detiene el tiempo de evaluación, ya no empieza a correr, no sigue corriendo, porque tiene que presentar una adenda, eso significa una aclaración de algo que está exigiendo la autoridad, a eso se refiere. Por eso dice, dentro del mismo plazo de 120 días, la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo, en su caso, podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del estudio que estime necesarias, otorgando un plazo para tal efecto al interesado, suspendiéndose de pleno derecho en el intertanto el término que restare para finalizar el procedimiento de evaluación del respectivo estudio. Se detiene ahí. El proponente podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión hasta por 2 veces. O sea, se suspendió, me dan 10 días o 20 días para responder a ese pero, y dice que el proponente, el titular del proyecto, podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión hasta por 2 veces. Presentada la aclaración, rectificación o ampliación o transcurrido el plazo dado para ello, continuará corriendo el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 15. En casos calificados y debidamente fundados, este artículo podrá ser ampliado por una sola vez, hasta por 60 días adicionales. En caso de pronunciamiento desfavorable sobre un estudio de impacto ambiental, la resolución será fundada e indicará las exigencias específicas que el proponente deberá cumplir. El estudio de impacto ambiental será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y haciéndose cargo de los efectos característicos o circunstancias establecidos en el artículo 11. Propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. En caso contrario, será rechazado. Artículo 17 derogado. Artículo 18 bis. Si la declaración de impacto ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación, que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, imaginemos que yo presento una declaración de impacto ambiental, pero la persona, el del CEA, ¿cierto?, considera que no hay información relevante del proyecto, que no puede ser subsanada, por ejemplo, por una aclaración o rectificación o ampliación. O si el respectivo proyecto o actividad requiere de un estudio de impacto ambiental, según corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada del CEA, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento. Entonces yo puedo, como empresa, querer bypassear, ¿cierto?, un estudio, no informando lo suficientemente cómo es mi proyecto, pero me va a salir el tiro por la culata, ¿cierto?
La resolución a que se refiere el inciso precedente solo podrá dictarse dentro de los primeros 30 días contados desde la presentación de la respectiva declaración de impacto ambiental. O sea, la gente del SEA tiene que actuar rápidamente leyendo el proyecto para saber si hay algo relevante que no lo dice la declaración de impacto ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá a devolver o rechazar la declaración por las causales señaladas, debiendo completarse su evaluación. En contra de la resolución que se dicte, solo podrá deducirse recurso de reposición, lo mismo es cierto que en el fondo es como cuando la Corte de Apelaciones, por ejemplo, niega algo o aprueba algo y la gente manda un recurso de reposición a la Corte Suprema para que ellos evalúen. A eso se refiere. En contra de la resolución que se dicte, solo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo, ¿cierto?, de 5 días, contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse en el plazo de 20 días. Ya, chiquillos, yo sé que esto es difícil de estudiar, así que vamos a dejarlo hasta acá. ¿Quiénes están conectados en este momento? A ver, vamos a ver. Iniciar video. Fernanda, ¿usted podría enviarme el listado de los 18 que quedan en clase, por favor? De los que estuvieron en clase. Ya, profe. Ya, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Mándele los datos a Fernanda Monasterio, por favor, por WhatsApp.